Este hombre es George Muller, no sé si habéis oído hablar de él. George Muller, él, aunque no era inglés, pero fue a Bristol a vivir, siendo joven, y empezó con un orfanato a cuidar niños y luego cuidó, la historia dice que cuidó y amó a más de 8.000 niños. Estamos hablando hace muchos años, cuando la población era mucho menos y los recursos, así que eso equivaldría hoy a posiblemente centenares de miles de niños. Pero su mayor contribución no fue tanto su obra, sino su fe. Cuando se habla de George Muller no se habla tanto de lo que hizo, sino de cómo lo hizo, digamos. Porque hacer lo que hizo sin pedir nada ni ayuda del gobierno, él a cada orfanato que había nunca pidió una ayuda al gobierno ni recibió ninguna ayuda del gobierno. Ni se conoce que él públicamente, ni por carta, ni de forma personal, ni nada, jamás le pidió una libra a nadie, jamás. La historia cuenta eso, que él nunca le pidió nada a nadie, nunca, nunca. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Quiero una buena casa? ¿Una jubilación cómoda? ¿Comodidad? ¿Salud? ¿O ir en pos de lo supremo? George Muller decía eso, que él había dedicado su vida a ir en pos de lo supremo. Y él en su diario escribe esta frase famosa de George Muller. Él dijo, hubo un día en el que Muller murió. Murió a sus deseos, a sus opiniones, a sus gustos, a su preferencia, voluntad. Dice, él morí para el mundo, su aprobación o censura. Morí para la aprobación o para las acusaciones, incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces solo tengo que mostrarme aprobado por Dios. Un hombre de fe. La Biblia nos dice que Esdras fue un hombre de fe. Esdras fue un hombre de estos de fe. Al que se le recuerda no tanto por lo que hizo, sino también por cómo lo hizo y cuál fue el énfasis de su vida. Esdras significa al que Dios ayuda. Esa es la palabra Esdras. En hebreo es Ezra. Os sonará, ¿no? A algunos de aquí, porque el nieto de David y Tere se llama así, Ezra. En hebreo es Ezra. Al que Dios ayuda. Ese significa Esdras. Esdras fue un hombre introvertido y propenso al desánimo, no un líder seguro de sí mismo, como se espera. Si buscas en Esdras un hombre seguro de sí mismo, fuerte, con seguridad en las cosas que afrontaba, no. Esdras era un hombre introvertido y propenso al desánimo. De fuertes convicciones morales que chocaban con la sociedad permisiva. Vamos a ver cómo cuando él intenta hacer una reforma en el pueblo de Dios, se encuentra con un problema muy grave que había dentro del pueblo de Dios y lo afronta de la mejor manera. Esdras era descendiente de Hilcías. No sé si a alguien le suena. Hilcías fue el sacerdote, el sumo sacerdote que encontró la ley cuando Josías gobernaba. Y cuando encontraron el libro de la ley, eso provocó un avivamiento en el pueblo de Dios. Bien, pues Esdras era descendiente de Hilcías. Lo vamos a ver. Él también provocó un avivamiento. En el capítulo 8 vamos a ver cómo él provocó un avivamiento dentro del pueblo de Dios. No pudo ejercer como sacerdote porque el pueblo estaba en el cautiverio. Y por tanto él era sacerdote, pero no había templo ni sacrificios. Y por tanto no pudo ejercer, no pudo hacer lo que él era, digamos, ¿no? Pero ¿qué hizo? Vamos a ver cómo él se dedicó a estudiar la Biblia. Era un hombre diligente en el estudio de la ley. Y eso le llevó luego a hacer la reforma que hizo dentro del pueblo de Dios. Y eso me animó mucho porque no siempre, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier sitio, no siempre podemos hacer lo que queremos. O no siempre las cosas salen y están como nosotros queremos.
pero no podemos perder el tiempo en lo que no podemos hacer. Esdras podía haber dicho, bueno, pues como no puedo ser sacerdote, pues bueno, pues me quedo aquí a velas vir. No, él dice que fue un hombre que con diligencia inquirió en la ley de Dios y luego trajo un avivamiento. Mirad, se cree que él escribió los 2 libros de Crónicas. Primero y segundo de Crónicas se cree que Esdras lo escribió y que también escribió el Salmo 119. Muchos se lo atribuyen a él, porque es un salmo donde la preeminencia está en lo que la palabra de Dios es para las personas. Él organizó la sinagoga. Cuando llegaron, organizó la sinagoga. Vamos a ver cómo hay, a diferencia de Nehemías, por ejemplo, que se dedicó a la obra material dentro del pueblo de Dios, a restablecer los muros, el altar y todo eso, Esdras se dedicó a la obra espiritual, a restaurar la obra espiritual en Israel. Fue el fundador también de la orden de los escribas. Él fundó esa orden de los escribas y mirad, hasta ayudó a ordenar el canon y el orden de los salmos. El canon es cuando en el Antiguo Testamento la Iglesia o el pueblo de Dios reconoce esos 39 libros como inspirados por Dios. Bueno, pues Esdras ayudó a hacer eso. Y también se dice que él fue uno de los que puso el orden en los salmos, que no es un orden cronológico, muchas veces es un orden lógico y que tiene mucho sentido. Él también fue, sobre todo, un hombre ferviente de oración, o de oración ferviente, aquí me lo puse al revés. Un hombre de ferviente oración. En el capítulo 10 es cuando él dice que mientras estaba confesando y postrándome delante de la casa de Dios, se juntó una gran multitud de Israel y hombres y mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Vamos a ver, simplemente lo pongo ahí como referencia, cómo él era un hombre que buscaba la oración siempre. También era un hombre espiritual, porque él veía las cosas en perspectiva. Vamos a ver cómo Esdras es un hombre que la cuestión no solamente es hacer las cosas. Mirad, hermanos, incluso dentro de la iglesia, hacer las cosas, cualquiera las puede hacer, pero mal también. Sin embargo, Esdras es un hombre que ve las cosas con perspectiva. Y él dice, por ejemplo, aquí en el capítulo, dice que bendito sea el Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros, y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní, etc. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que él se encargó de hacer una obra espiritual, pero él reconoce que Dios es el que está con él, y que Dios es el que está respaldando lo que él hace. Si algo nos va a enseñar Esdras, es que Dios puede hacer su obra con poca gente y con pocos recursos. Eso nos va a enseñar Esdras. Que no hace falta grandes recursos, ni grande gente, ni no sé qué, no. Que uno puede hacer lo que Dios te manda con pocos recursos. Vamos a ver cómo Dios permitió que el pueblo de Dios regresase a su tierra, pero no todos regresaron. Su mayor contribución fue traer una restauración de las vidas y no de los muros. Porque sí es verdad que Nehemías construye los muros de la ciudad y da seguridad física al pueblo. Pero Esdras llega y dice, levantar un muro no vale de nada si no tenemos un corazón firme. Levantar un muro no vale de nada. Y él se dedica a eso precisamente, a restaurar las vidas. Hoy veremos que a través de su libro nos enseña a saber mirar las cosas con perspectiva. Y este es el tema de hoy, el Dios de la historia de Dios. Pero ahí hay 2 frases juntas en una. ¿Alguien las ve? Ahí hay 2 frases, aunque parezca una. Exactamente, el Dios de la historia o la historia de Dios, que es exactamente lo mismo. Y vamos a leer en el libro de Esdras. En un momento, por favor, en el capítulo 1, Esdras está allí por el Antiguo Testamento, después de Crónicas, antes de Nehemías, y en fin, por ahí anda. Yo sé que es un libro que
como se suele decir, Esdras es un libro y el personaje de Esdras que no vende mucho, ¿no? Hoy no ocuparía los primeros reproducciones en TikTok o en YouTube o en todo esto, no, creo que no. Esdras, ¿estáis en Esdras? Capítulo 1. Bien, pues vamos a leer desde el capítulo 36 de Crónicas, el versículo 22, porque eso es cómo termina el libro de Crónicas y cómo empieza el libro de Esdras. Y pensemos que lo más seguro que es el mismo autor. 36, 22 de Segundo Crónicas dice: Mas al primer año del rey Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. En el primer año de Ciro, rey de Persa, Esdras 1:1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey del Persa, el cual hizo pregonar su palabra y también por escrito en su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Señor, bendiga su palabra. 3 libros son los que Dios usó para narrarnos la historia después del exilio. Después de que el pueblo de Dios termina el exilio y vuelve a su tierra, hay 3 libros en el Antiguo Testamento que nos narran esto: Esdras, Nehemías y Esther, y son contemporáneos. Y hay 3 profetas contemporáneos también que están diciéndole al pueblo qué hacer de parte de Dios, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, Esdras, Nehemías y Esther. Esdras es un reformador allí en Israel, Nehemías también, Esther sabemos que Dios la usó en el imperio persa, y luego tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los que una vez que el pueblo regresa a la tierra o está regresando, ellos de parte de Dios les dicen: tenéis que hacer esto, o tenéis que ocuparos en esto. Así que estos 6 libros narran una historia más o menos de unos 90 años, aproximadamente, estos 6 libros. Bien. Ahora, Esdras era un funcionario, pero él sí hacía cosas, ¿no? Era un funcionario. Por ejemplo, él vemos que hace listas de todo en el libro. Hace listas, por ejemplo, de los utensilios robados en el templo. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, se llevaron los utensilios para la casa de su Dios. Bueno, pues Esdras nos va a decir que esos utensilios, todos, se recuperaron y se regresaron a Jerusalén. También hace nombres de los exiliados que volvieron. Vamos a ver, Esdras está lleno de listas. ¿Para qué sirven las listas en la Biblia? Tú puedes decir, bueno, para nada. Pero a lo mejor alguien que la Biblia menciona a su familia, pues igual no pensaría igual que tú. Porque ahora imagínate que en la Biblia apareciera, ¿no? Bueno, pues la familia Mora Romero, pues claro, y tú lo leyeras y dijeras, bueno, aquí me importa la familia Mora Romero, pero a ellos sí, o Pereira Filgueira, o la que sea, ¿no? En el sentido de que las listas están ahí por algo, y son importantes también, vamos a verlo. También él hace listas de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, de los sirvientes, hace listas incluso de los animales que se llevaron allí por los exiliados, los animales que llevaron a la tierra. Hace listas también de los avances y retrocesos de opositores a la obra. O sea, cuando empiezan a hacer la obra de Dios, una vez están en Jerusalén, en Israel, vamos a ver que hay oposiciones. Bueno, pues Esdras también lo registra todo eso. Ahora, mirar, más de la mitad de los versículos del libro de Esdras son administrativos.
O sea, son datos administrativos. Bien, eso importa mucho. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ver cómo Dios obró y cómo Dios obra. Cómo Dios obró y cómo Dios obra. Es muy importante. Los detalles son muy importantes. Cuando estamos hablando de lo que Dios puede hacer y cómo Él puede obrar, cualquier detalle insignificante es muy importante. Porque cualquier detalle insignificante puede ser la diferencia a veces. Por ejemplo, de Jesús se dijo que dio a comer una multitud muy grande. ¿Verdad que se dice? Pero da un detalle muy importante. Y es que eso fue con un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Fíjate tú si es importante el detalle. Tú podrías decir, bueno, ¿y qué importa al niño? Pues claro que importa, porque él fue el que puso lo que tenía. Así que los detalles son muy importantes. Mirad, el libro de Esdras desde el principio hace énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay referencias directas, como 10 referencias directas en el libro, y muchas indirectamente. ¿Por qué estas referencias a la palabra de Dios? Ya hemos leído aquí, en Esdras capítulo 1. Bien, Ciro, lo que nos va a decir con esto, Esdras, es que Ciro no está haciendo otra cosa sino cumpliendo con lo que Dios ha dicho mucho tiempo antes. Por ejemplo, nos va a decir para que se cumpliese la palabra de Dios por medio de Jeremías. Y Jeremías, que dijo mucho tiempo antes, dijo, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Jeremías 25:11. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que cuando ahora nos dice para que se cumpliese la palabra de Dios, Ciro está haciendo lo que Dios ha dicho que iba a hacer, mucho tiempo antes incluso de que Ciro hubiese nacido. Y es más, cuando el pueblo regresa a Israel, se está cumpliendo lo que también se había profetizado mucho tiempo antes. Cuando Jeremías también dice que después de ese tiempo os traeré de nuevo a la tierra. Todos estos datos administrativos son muy importantes porque detrás está Dios. Por ejemplo, énfasis en la palabra de Dios, vamos a ver cómo Esdras, perdona si me equivoco a veces de nombre, pero Esdras nos va a decir que en un momento se juntaron con él y en Israel todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Y en el capítulo 10 nos va a decir que se juntaron con él también a una serie de personas que hacían determinadas cosas, y dice, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Lo que está diciendo Esdras es que aquellos que regresaron no hicieron otra cosa sino creer y confiar en lo que Dios decía, en que el pueblo iba a regresar a su tierra de nuevo. Otros no creyeron y se quedaron en Babilonia donde estaban. Pero hubo quienes sí creyeron y temieron las palabras de Dios, confiaron en las palabras de Dios. Así que Dios cumplió su promesa dándoles la oportunidad de regresar a su tierra y hacer algo eterno. Aquí quiero que prestes mucha atención con esto. Dios les está dando la oportunidad a Israel de que regresen a su tierra y hagan algo eterno. Incluso sabemos que los profetas que vimos, Ageo, Malaquías, Zacarías, les van a decir al pueblo de Dios, oye, ya es tiempo de dejaros de construir vuestras casas y de hacer vuestras casas artesonadas y de que os vaya bien. Hay algo que hacer para Dios. Y Dios les da oportunidad. Ahora, unas pocas personas pueden hacer grandes cosas para Dios si son guiados por líderes idóneos. Es una de las cosas que vemos, ¿no? Un líder como Esdras en el pueblo de Dios puede ser ¿cómo se dice eso? O cuello de botella o embudo, ¿cómo se dice eso? O cuello de cántaro. Exactamente, embudo que es al revés, no, puede ser así, el de embudo por aquí o por aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo Esdras es un líder, es una persona idónea y una persona que va a saber cómo guiar al pueblo de Dios. Revela la intención providencial a favor de su pueblo. Dios intervino providencialmente a través de su pueblo, a favor de su pueblo. Por ejemplo, él va a decir, la buena mano de Dios está con nosotros, va a decir él. Y con nosotros también que estamos hoy aquí. A pesar de nuestros fallos, con nuestros fallos y con el deseo de empezar, digamos, de nuevo, ¿no? Mirad,
No, perdón, aquí. Algo que nos enseña el libro de Esdras también, o estamos viendo una introducción, ¿no? Es el pecado tiene consecuencias. Eso nos enseña el libro de Esdras. Porque el libro de Esdras nos va a decir, 70 años después, el pueblo de Dios regresó a Jerusalén. 70 años después. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo estuvo 70 años allí. Estuvo 70 años como Dios había dicho que iba a estar. Así que el pecado en un sentido tiene consecuencias. Pero también el libro nos enseña que el pecado tiene solución. Dios es fiel. Dios es fiel. Y aun cuando el pueblo de Dios se fue a toda una generación exiliada, vamos a verlo, ¿no? Toda una generación exiliada fue allí y murió. No sé si el 100%, pero prácticamente el 100% de las personas que salieron de Israel y fueron llevadas cautivas, murieron, porque pasaron 70 años después, allí murieron. Perdieron su identidad como pueblo y fueron llevados a vivir en medio de aquello que debían desechar. Hay una ironía en el exilio, hay una ironía de Dios en esto. ¿En qué? En que ellos tenían que desechar una forma de vida y no la desecharon. Vivieron así. Y Dios los echó. Es decir, avanzo. Su identidad, ¿cuál era como pueblo de Dios? Dios les había llamado a vivir como extranjeros y peregrinos. Esa era su identidad. Su identidad era esa. Pero la pregunta es, ¿no habían querido vivir así en su tierra? Pues no quisieron vivir así en su tierra. Ellos tenían que vivir en su tierra siendo extranjeros y peregrinos, pero no quisieron. Y querían vivir en su tierra, en Israel, ser el pueblo de Dios, pero vivir como los demás. Así que Dios, ¿qué hizo? Pues los envió allí, a aquella tierra y aquellas costumbres que tanto anhelaban y tanto deseaban y tanto justificaban, Dios los envió a aquella tierra. Y hay una paradoja, creo yo, porque ahora vivirán así en tierra extraña y amargados. Es decir, ellos estaban en su tierra cómodos y querían vivir como los demás. Y Dios de repente los saca de esa comodidad y los manda exiliados a una tierra. Bueno, vivir ahora así. Pero ¿qué pasaba? No podían vivir así. Porque estando en la cautividad, las naciones que los cautivaron, que los llevaron cautivos, los reconocían como pueblo de Dios. Y ahora vivían allí amargados. Lo vemos por los salmos, por algún salmo que dice, nos pedían que cantasen. ¿Cómo vamos a cantar en tierra? Estaban amargados, no estaban ni en la tierra allí, en su tierra, y en donde estaban ahora no estaban a gusto. ¿Me entendéis lo que os intento explicar? Eso es lo que tiene que pasar. Vamos a ver, eso es lo que tiene que pasar. O sea, si yo, como un creyente que soy, que vivo aquí en esta tierra y que Dios me llama a mí a vivir como un extranjero y peregrino, si yo, entendedme lo que voy a decir ahora, si yo aquí, en esta tierra donde estoy, no vivo amargado, algo está mal. Algo está mal. Amargado en el sentido de que estoy viviendo en una sociedad que no ama a Dios, que no cree igual que yo, que no tiene los mismos principios que yo, que no buscan la misma felicidad que yo busco, ni los mismos propósitos, que no tienen los mismos valores que yo, y aún encima me señalan. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Y ahora ellos tienen que regresar. Pero al final, cuando pudieron regresar, no quisieron. Y eso me lleva a mí a decir, cuidado, hermanos, cuidado. Porque a veces pretendemos que podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y cuando sea, pues ya pediremos perdón y ya regresaremos al Señor. ¿Seguro? Porque hay muchos que no lo hacen. Y hay muchos que no lo logran. Y muchos que quieren vivir a veces como les apetece, pero luego no son capaces de regresar. De hecho, ahí tenemos, ¿no? Muchos se quedaron allí en Israel. Pero bueno, Dios fue fiel y trajo a unos cuantos. Que no nos alejemos, ¿no?, del Señor, nunca. Que eso no quiere decir, por supuesto, que los que se quedaron en Israel no fueran creyentes. Eso no tiene nada que ver. ¿Entendéis? No estoy haciendo como unos obedecen al Señor y hacen lo que entienden que Dios quiere que haga y otros se quedan allí, pero... Bien, una pregunta más. ¿Cuál es
tu perspectiva de la vida. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? Cuando analizamos la vida en general, la situación nacional, internacional, mundial, la situación económica, etcétera, ¿cuál es nuestra perspectiva de esas cosas? Mirar, los reyes persas tenían diferente modo de actuar que el imperio babilónico. Por ejemplo, el imperio babilónico lo que hacía era arrasaba con todo, mataban a todos menos a la crema y la nata del país y se los llevaban y nunca más volvían. Ese era el imperio babilónico. Pero el imperio persa tenía otra política. La política del imperio persa le llamaban la política conciliadora. Y eso era que apoyaban el regreso y la reedificación, así como la implantación de sus leyes. Es decir, cuando el imperio persa sustituye al imperio babilónico en la escena mundial, se dan cuenta que hay muchos pueblos que están destruidos, que están abandonados, etc. Y la política persa decía, bueno, tú como nación me perteneces a mí, estás subyugado bajo mi pie, pero yo te permito volver a tu tierra, te permito volver a construir tu país. Si tienes un templo, constrúyelo. Si quieres adorar al Dios el libro gordo de Petete, lo adoras, haz lo que te dé la gana. Puedes volver, sin problema. Tú vas a pagar tributos, etcétera, etcétera. Ese era el imperio persa. Bien. Esto hay dos formas de verlo. Esta es la forma horizontal de ver lo que sucedió. En el versículo 1 hemos leído, ¿no? En el primer año de Ciro, el rey de Persia. Recordar que Esdras es un funcionario y él lo que nos da es un dato administrativo. Esto pasó en el primer año del rey de Ciro, el rey de Persia. Es decir, puedes ver la historia horizontalmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay un imperio que tiene una política conciliadora y que permite a Israel regresar a su tierra. ¿Me explico? Bien, eso es una forma de verlo, pero hay una forma de verlo vertical. Y es cuando él dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Aquí ya estamos viendo la historia no horizontalmente, sino verticalmente. Él está diciendo, muy bien, Ciro, con su política conciliadora, permitió en el primer año que Israel regresase a su tierra. Pero esto fue para que se cumpliese la palabra de Dios, que había dicho Jeremías ya antes. ¿Entendéis? O sea, Esdras, su perspectiva de la vida es muy distinta. No está viendo a sus alrededores, está contando lo que pasa, pero él está diciendo, señores, esto pasa porque Dios lo dijo así, que tenía que pasar. ¿Cómo vemos nuestra vida y sus intrinsiqueces? La palabra me gustó, que la aprendí hace años. ¿Cómo vemos la vida y sus intrinsiqueces? ¿Podemos verla horizontalmente o podemos verla verticalmente? ¿Podemos ver la situación política horizontalmente o podemos verla verticalmente? Podemos ver nuestra situación económica, nuestra situación de salud, de familia, aún de iglesia, horizontalmente o verticalmente. La podemos ver como queramos. El libro de Esdras es historia. Es un libro histórico que se llama en la Biblia, cuando decimos a qué categoría pertenece el libro de Esdras, es un libro histórico. Bien, pero es historia sagrada. Es la historia de Dios. Es verdad, Esdras es fiel a los hechos, pero Esdras siempre ve la mano de Dios poderosa detrás. En el primer año del rey Ciro, tú dices, ¡buah, sí, ese rey fue impresionante! Pero esto fue para que se cumpliese la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no?, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero mirad, no todos regresaron. Dios les dio una oportunidad de regresar a su tierra y de hacer algo distinto, de hacer una diferencia. Preparó eso para ellos, pero no todos quisieron. La pregunta es, ¿qué tiene Dios preparado para nosotros, para ti y para mí, en este año que empezamos? ¿Qué es lo que Dios tiene? Algo tiene para nosotros. La cuestión es, ¿vamos a estar dispuestos a caminar en eso que Dios tiene preparado para nosotros?
Fueron sucesos históricos reales lo que aquí ocurrió, pero es más importante ver que la soberanía divina y su providencia es el primer actor de la obra. Dios es el actor principal aquí. Antes que Ciro diga nada, se nos revela quién sujeta las riendas y maneja los hilos de los títeres humanos. O sea, aquí empieza, ¿no? En el primer año del rey Ciro, y ahora Ciro va a dar un decreto importante. Bien, antes de que este rey diga nada, antes de que hable, antes de que escriba, antes de que pase nada, ¿qué está haciendo Esdras? Decirnos, este es el primer año de él. Él va a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer. ¿Me explico? Él va a hacer lo que yo he dicho que va a hacer, antes de que diga nada, no después. No, antes lo va a decir. Por ejemplo, en las campañas, cuando hacemos las campañas, yo que estoy por allí, a veces cuando estáis los niños y tal, hay una cosa que a los niños les fascina, ellos quieren ver detrás del escenario que tenemos para títeres, y quieren ver, a ver qué hay ahí, cómo puede ser que una marioneta se mueva, quién la está moviendo, quién está haciendo. Ellos quieren ver, ¿no? Porque no se están creyendo, o sea, ellos ven una marioneta que habla, pero ellos intuyen que ahí hay alguien detrás. Y ellos quieren, pues no les dejamos, ¿no? Pero quieren ver, o se asoman, algunos se ha metido así por debajo para ver quién hay, ¿no? Y ya cuando ven, claro, yo sabía que era... Bien, eso es lo que nos está haciendo Esdras al principio del libro, diciéndonos, bueno, aquí hay una obra de teatro, detrás hay alguien. Y ahora lo que nos va a decir es, yo te invito a que lo veamos juntos. ¿Quién está detrás de esto? Dice el versículo, hemos leído ya, ¿no? En el año primero del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y ahora dice, el Señor despertó, o el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esto lo vamos a ver más la semana que viene. Pero el cambio bajo Ciro fue debido a la benignidad de los reyes persas y a una cosa que también se llamaba su eclecticismo religioso. Como veis, estoy enfatizando esto. Pero Esdras, más allá de las iniciativas humanas, ve la mano soberana de Dios manejando los hilos de la historia. Nosotros haríamos bien en confiar en la firme providencia de Dios. La providencia de Dios, para explicarlo de alguna manera, es para explicar de una manera muy práctica, ¿no? Tú vas andando, tú vas caminando, ¿no? Y Dios siempre va un paso por delante tuya. Siempre. Dios va un paso por delante tuya. Y eso es lo que nos va a decir el libro de Esdras. Dios va un paso por delante. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Ahora mismo. ¿Cuál es? Bueno, Dios va un paso por delante. Puedes ver la vida de forma vertical, horizontal, o la puedes ver de forma vertical. Dios es soberano y previó y determinó el futuro. De Jerusalén, por ejemplo, se profetizó. Isaías dijo, será habitada, después de esos 70 años, será habitada, y de las ciudades de Judá serán edificadas, y sus ruinas levantaré. ¿Y qué dice Proverbios? Como los canales de aguas es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Y Esdras nos va a decir, aquí hay un hombre al que Dios dio el dominio del mundo. Pero este hombre, su corazón es como agua. Dios lo va a dirigir donde Él quiere. Donde Él quiere. Muchos años después, antes de su nacimiento, Dios llamó a Ciro por su nombre y lo apartó para su elevado destino. Incluso Isaías le llama que Ciro es mi siervo. Un siervo del Señor era Ciro. Y tú dices, ¿qué es siervo del Señor? Si era un desgraciado, un criminal, No, era un siervo de Dios. No era otra cosa. Para eso nació Ciro. Para eso Dios lo escogió. Para hacer eso. Ahora, la providencia y el cuidado de Dios. Su soberanía cuida de los suyos. Idea clave que se ve en frases como la buena mano del Señor estaba sobre él.
Él cuida de los suyos. Una de las cosas que estamos intentando hacer cuando estamos dando los atributos de Dios los martes es poner cosas prácticas, porque la soberanía de Dios es un atributo. ¿Pero de qué nos sirve? ¿Solamente para decir que Dios lo controla todo? ¿O nos tiene que servir para entender que Dios cuida de nosotros también? Mirad, os voy a poner aquí algunos textos de esto, algunos que escogí. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. O sea, el rey le dio todo lo que él pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Dice 7:28, inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Decíamos, ¿verdad?, que él es un hombre de perfil bajo, no es un gran líder, pero él reconoce que cuando algo ocurrió, dice, ocurrió porque la mano de Dios me fortaleció. 8:18, y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros. 8:22, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que le abandonan. 8:31, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de manos del enemigo y del acechador del camino. Mirad, qué contraste esto con el día en el que cuando el imperio babilónico cayó, que fue en ese día, fue que los persas conquistaron Babilonia, el rey habían hecho un gran banquete y pretendían usar los utensilios de la casa de Dios, del pueblo de Israel. ¿Recordáis esa escena? Y ahí apareció la mano de Dios también. Pero qué diferente, ¿no? ¿Cuál fue la grabación que se leyó allí? Mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa misma noche el imperio persa empezó a conquistar el imperio babilónico. Cayó cuando la mano de Dios estuvo contra ellos. Y ahora Esdras, en ese contexto histórico, nos va a decir, pero nosotros, la buena mano de Dios está con nosotros. Para algo tan diferente como esto. La mano de Dios no está para todo, sino para aquellos, como hemos leído, que intentamos hacer su voluntad. Y si yo no intento hacer su voluntad, la mano de Dios no va a estar conmigo, va a estar contra mí. Porque con el pueblo de Dios pasó. Y ellos se fueron al exilio y perdieron todo lo que tenían. Vale destacar de esta visión que esta visión de Dios es dada en tiempos de dificultad, imposibilidad humana de regresar a su tierra. Cuando Esdras empieza a decir, en el año primero del rey de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Dios, Ciro emitió un decreto y está viendo la historia de forma vertical. Pero esto en un contexto de dificultad. Hermanos, ¿cuándo vamos a ver la mano de Dios más en nuestras vidas? Pues en las dificultades. Es cuando se ve más la mano de Dios. Es cuando la mano de Dios es más palpable. Aquellos que se quedaron en Jerusalén no vieron la mano de Dios, estaban allí tranquilos. Pero aquí hay unos pocos que regresan con una tarea gigantesca y dicen, la mano de Dios estaba ahí. Seguro que todos tenemos ahora mismo una tarea gigantesca en nuestra vida, ¿no?, por delante. No sé cuál es lo que yo desde luego sí. Pienso en algo y digo, esto es gigantesco. Pero la mano de Dios estará. Eso nunca faltará. Ciro tomó decisiones siguiendo libremente su propio camino, pero sin saberlo lo hizo según la voluntad soberana de Dios. Para que se cumpliese. Qué interesante esta parte. Mirad, cuando dice en Esdras 1, para que se cumpliese la palabra de Dios. La palabra cumplir es una palabra que la raíz primaria significa terminar.
Significa consumar, resolver, concluir. O sea, aquí no tenemos que Dios empezó a obrar y la palabra de Dios, bueno, esto se parece a lo que Jeremías y Isaías dijeron. No. Lo que nos está diciendo Esdras 1 es para que terminase la obra de Dios que Jeremías profetizó. Hermanos, cuando Dios empieza algo, lo termina. No lo deja a medias. No pierde ánimo, no pierde entusiasmo. No se le acaban los recursos. No se aburre. No se queda dormido, como algunos de vosotros. No, perdón. Dios siempre ve más allá. Él ve el final de la película. Él ve el último capítulo del libro. Siempre. ¿Cómo te comportas cuando ves una película con alguien que tú ya has visto? ¿Haces spoiler? ¿No te puedes quedar callado? A mí me cuesta mucho. Sí, sinceramente. A mí me cuesta mucho ver una película que yo he visto con alguien que no ha visto. Porque yo estoy viendo a la persona sufrir, ¿no? Y está diciendo, lo va a matar. Y yo estoy así, no lo va a matar. No le puedo decir nada, ¿no? No le puedo contar el final. Si le cuento el final, pues, no, al final le dice que sí, que no, y estás viendo la película sufriendo de que ella lo está despreciando y lo está por ahí, no sé qué. Pero luego parece que está enamorada y tú le dirás que sí, que no, se casará, no. Pero yo estoy viendo la película con la persona y digo, me cuesta. Porque me cuesta no expresar que yo ya sé el final. Bien, pues imaginaros, Dios pues está viendo la película de nuestra vida con nosotros, pero Él ya sabe el final. Él ya sabe lo que va a ocurrir. Y Él está tranquilo, Él está gozándose, Él está seguro, no tiene miedo ninguno, no tiene dudas, no está inquieto por qué va a pasar, está a nuestro lado, tranquilo. Está sufriendo igual que yo, seguro, cuando ve una película con alguien que no la ha visto, pero Él no. Así es Dios con cada una de las circunstancias de nuestra vida. Él sabe el final. Y la cosa aquí es, ¿voy a confiar en Él o no voy a confiar en Él? Mirad, termino con esto. Hoy, como hemos dicho, es una introducción. Este hombre se llamaba Hudson Taylor. ¿Alguien habéis oído hablar de él, verdad? Hudson Taylor. Hay un libro que se llama, hay otros, ¿no? Pero este es El secreto espiritual de Hudson Taylor. Comprarlo porque vale la pena leer este libro. Él fue el primer misionero en entrar en el interior de China alrededor del siglo XIX, 1850 aproximadamente. Allí vivió 51 años, en el interior de China. Enfermo, rechazado, perseguido, sin comida literalmente, a veces no tenía ni un techo donde dormir, ni comida que llevar, ni un trozo de pan que llevarse a la boca, durante 51 años. En una carta, él escribe su situación, en una carta que él envía en sus peores momentos a Inglaterra. Y él escribe y dice, estamos así, pero poco nos importan estas cosas, dice él. O sea, está escribiendo que está pasándolas como un perro. Y él dice, pero poco nos importan estas cosas. Él perdió 2 hijos y su esposa allí y nunca se regresó. Nunca. Al final de su vida, alguien le preguntó, ya cuando él se retiró, muy mayor ya, alguien le preguntó si había valido la pena, si sus años de servicio al Señor habían compensado todas las dificultades. Lo que le preguntaron es, ¿todo lo que tú has pasado y todo lo que tú has sufrido ha valido la pena? ¿Sabéis lo que respondió él? Le dijeron, ¿ha valido la pena el sacrificio que has hecho? ¿Sabéis lo que respondió? Él dijo, ¿sacrificio? Nunca he hecho un solo sacrificio. Nunca he hecho un solo sacrificio.
Hermanos, Dios quiere algo de nosotros. Dios no nos ha salvado simplemente para salvarnos y que nos vayamos al cielo. Quiere algo de nosotros. ¿Cómo vemos la vida nosotros? ¿Cómo vemos la vida cristiana? ¿La vemos un esfuerzo, un sacrificio? ¿O pensamos igual que Hudson Taylor? ¿Sacrificio? Ninguno. Esdras no pensó en que eso era un sacrificio. Y él abandonó su tierra, donde él había nacido, estaba allí, cómodo, tranquilo, lo abandonó todo aquello, para embarcarse en algo que no sabía lo que iba a pasar, ni sabía cómo iba a resultar todo aquello, pensando que qué sacrificio ni sacrificio. Esto es lo que yo tengo que hacer. Hermanos, Esdras nos habla del Dios de los cielos, eso lo vamos a ver la semana que viene. Nos habla del Dios de los cielos, el Dios que merece ser servido y vivir junto a Él es lo que queremos, obedecerles lo que queremos. ¿Cuál sacrificio? A veces decimos, hermanos, que hay que esforzarnos. ¿Cuál esfuerzo? Hermanos, es que tenemos que renunciar a... ¿Cuál renuncia? ¿Qué hemos entendido mal? ¿Qué estamos entendiendo mal? ¿Cuál renuncia? Ninguna. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Se supone que esas cosas yo no las quiero. Y lo que quiero es servir a Dios. Y ser una persona diligente en el servicio de Dios. Y ponerme en las manos de Dios para que Él me use. ¿Cuál sacrificio? Sacrificio es el que tienen que hacer las personas que no conocen al Señor. Que tienen que andar pasando la vida a ver en qué hacen y cómo llenan el vacío de su corazón. ¿Cuál sacrificio tenemos que hacer nosotros? Ninguno. Ninguno. Por eso, Esdras nos va a decir, mirad, sabéis que lo hemos dicho con el estudio de los atributos de Dios. Esdras nos va a decir, hay que subir el nivel un poco, ¿eh? Y hay que ver la perspectiva y hay que ver la vida desde otra perspectiva. Y cuando sea así, veremos en nuestra vida y en nuestras circunstancias y en nuestra familia y en nuestra iglesia al Dios de los cielos obrar. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir a Conrado si puede orar él.